Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 42 del quinto año, la verdadera liberación. Acatando los preceptos de Dios, el hombre es en verdad libre. Agradeciendo al Señor por este tiempo que nos brinda y pidamos su espíritu para que nos guíe a lo largo de esta lección. Recordando que estamos leyendo el documento Libertatis Conscientia sobre la conciencia de la libertad, Congregación para la Doctrina de la Fe. Inicia esta lección hablando de la liberación, particularmente de la liberación del pueblo de Israel, la cual inicia en el Éxodo en Egipto. Y lo primero que nos dicen es que ellos están sometidos a una esclavitud, y no solamente se trata de una esclavitud de libre tránsito, sino que se tiene una dura esclavitud económica, política, cultural y de expresión. Por ello Dios planea liberarlos para hacer un reino de sacerdotes, una nación santa, para que ellos estén en comunicación con Dios. Sabemos que después de esta liberación viene la alianza que hace Dios con el pueblo de Israel, y es por esta alianza que Dios le da descendencia, una tierra, una ley. Y me gusta como lo marcan aquí, porque al momento de hacer la alianza es el pueblo de Israel que decide hacerla. No los obliga, no los impone, ni nada de eso, sino que una alianza, ambas partes están de acuerdo y ambas partes lo cumplen. Y esto lo digo porque muchas veces el Antiguo Testamento se malinterpreta en el sentido de que Dios libera al pueblo de Israel para hacer un Dios malo, un Dios rencoroso, etcétera, etcétera, y hablar mal de Yahvé, lo cual pues no es cierto. Recordar que en una alianza ambas partes deben de cumplir, y lo que le tocaba cumplir al pueblo de Israel es hacer la voluntad de Dios. Y lo bello de esta alianza es que no solamente contempla lo espiritual, sino que también lo cultural, político y económico. No se trata de algo que es solamente para Dios, sino que también Dios corresponde y hace lo suyo para el pueblo de Israel. Dentro de esta alianza, Dios otorga su ley a Israel, donde están plasmados los preceptos morales universales del Decálogo, normas culturales y civiles que debían regir la vida del pueblo escogido. Y una vez más, recordar que esto no es una imposición, sino que esto es parte de la alianza que ellos aceptaron. Volviendo a la ley, sabemos que Cristo la resume en 2 mandamientos: el mandamiento del amor, amarás a Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, regresando al tiempo del antiguo pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, el pueblo no solamente tenía la ley para regir su vida, sino que también Dios, por medio de sus profetas, dictaba la conducta que su pueblo debe de seguir. Y algo que debe de quedar claro es que desde el Antiguo Testamento el mandamiento del amor ya se tenía, porque podemos ver que Dios tiene preferencia hacia los necesitados, los pobres, desheredados, las viudas y los huérfanos. La idea es que el pueblo escogido, al día de hoy, nosotros nos debemos de incluir, tengamos una vida centrada en el culto al Señor, fundada sobre la justicia y motivados por el amor. En otras palabras, como dice Cristo, quien ama a Dios debe de ser justo. Quien es injusto con su hermano no puede decir que ama a Dios. Y algo importante que hay que mencionar es sobre el concepto de justicia. Creo que al día de hoy, después de haber estudiado un año de doctrina social, podríamos entender un poco más de lo que se trata la justicia. Pero bueno, aquí la lección nos dice que si queremos entender más este concepto, debemos observar y aprender de los profetas, porque dice que muchas veces y que muchos de ellos, si no es que todos, denunciaron el corazón endurecido del hombre y pedían enderezar los caminos. Los ejemplos que me vienen a la mente es el del profeta Jonás en Nínive y el profeta Natán hacia el rey David. Ellos denuncian su mal comportamiento, y bueno, en estos casos tenemos que hay un verdadero arrepentimiento. Sabemos que el rey David no se condena y el pueblo de Nínive se salva. También la lección nos marca que por esta cuestión de la justicia es que Dios tiene preferencia hacia los pobres, porque el hecho de que sean pobres es por una injusticia en la retribución de los bienes. Si recordamos primer año, sabemos que la injusticia contra los pequeños, contra los pobres, es un pecado grave que aclaman a Dios y rompe la comunicación con Él. A estas personas, los explotados, desposeídos de su identidad,
los pobres materiales y los oprimidos por la aplicación de leyes injustas se le conocen como los pobres de Yahvé. Son ellos los que sufren una esclavitud originada por los pecados de la sociedad. Y ojo aquí con esta frase, pecados de la sociedad, porque aquí es donde Dios nos dirá: cuando lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Ante esta situación, ellos viven en la esperanza y confianza puesta en Yahvé de una verdadera liberación. También se entiende que logran comprender que la verdadera libertad se encuentra cuando tienen una comunicación con Yahvé, por lo que su peor mal es perderla. Es aquí cuando se comprende lo que es verdaderamente justo y se logra combatir la injusticia. También por esta misma situación se llega a confundir lo que es una verdadera liberación, porque sabemos que esta liberación es del pecado, conocedores de la verdad, y se confunde con una liberación del poder terreno, llámenle económico, esclavitud, etc., tal como le sucedió al pueblo de Israel. Quien nos puede dar testimonio de esta verdadera liberación es la Virgen María, porque sabemos que cuando se le anuncia la concepción, ella canta y alaba al Señor con su Magnífica, en donde se puede ver este testimonio de la liberación del pueblo por medio de la llegada del Mesías. Todo el cumplimiento de las profecías, promesas del Antiguo Testamento se da con Cristo. Para comprender mejor el Antiguo Testamento es necesario leerlo a la luz de Cristo muerto y resucitado por nosotros. Desde ahí se puede comprender la conformación de un pueblo de Dios, un pueblo santo, espiritual y universal. Es Cristo quien baja al lugar del descanso de los justos, donde se encontraban los hijos de Abraham, para congregarlos en este pueblo santo. El anuncio de este pueblo santo, Cristo lo hizo a lo largo de toda su vida pública. Él invitó a todos a la conversión. Sin embargo, no todos acogieron el mensaje. Fueron los pobres quien lo hacen. Los pobres fueron los evangelizados. Más aún, dice la lección que los pobres son los que recuerdan la antigua alianza, una alianza basada en la justicia y en el amor con el que el pueblo debe de actuar. Ellos llegan a comprender parte de esta verdadera liberación. Y digo parte de esta verdadera liberación porque es en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo donde se nos libera plenamente, porque mediante su obediencia perfecta en la cruz y su gloriosa resurrección, el Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo para poder obtener una liberación plena. Claro está que es necesario que nosotros también aceptemos esta alianza y hagamos la parte que nos corresponda. Vivamos en justicia, motivados por el amor, mediante nuestro servicio al prójimo y a Dios, soportar por amor las pruebas y sufrimiento, así como ser agradecidos por el momento de dicha y gracia que tengamos. Con todo esto, participamos en el único sacrificio redentor de Cristo. Y esto último es importante porque al hacer todo esto que les comenté anteriormente, vamos a empezar a sentir parte de esta liberación plena por medio de la gracia de la fe y los sacramentos iglesia, con lo cual se nos introduce en comunión con Dios gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Así que vivir los mandamientos, vivir en el amor y frecuentar los sacramentos para lograr vencer el pecado, para que llegado el día, así como Cristo resucitó, nosotros resucitemos, más aún para que en esta vida vivamos en esa libertad que Cristo quiere que vivamos. No sé ustedes, pero la vida con Dios es más sencilla y no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, sino que sí las vamos a tener, pero confiados en el Señor, las vamos a vivir, las vamos a llevar de una manera más tranquilas, porque sabemos que Él nos ampara. Creo yo que esa es un poquito de la liberación plena que Cristo nos tiene preparados. Y algo que quiere remarcar la lección es que la liberación sí la podemos ganar por la gracia de Cristo, por la promesa que hay en el Antiguo Testamento del Salvador, del Mesías. Sin embargo, la salvación también se obtiene por nuestros esfuerzos y para ello se nos ha dado la ley que nosotros bajo nuestro libre albedrío decidimos aceptar, obedecer, pero sobre todo hacer la vida. Esta ley se opone a la carne, a las concupiscencias, al pecado,
a la inclinación que tiene el hombre a hacer el mal. Dicho con otras palabras, es mediante la gracia de Cristo que nosotros tenemos acceso a la salvación, a la resurrección, pero es por nuestros méritos, por cumplir esta ley, por cumplir el decálogo, que nosotros ganamos la salvación. Y creo que esto es muy importante entenderlo, porque a mí al menos una vez se me pasó que una persona llegó y me dijo que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como Dios ya es santo, ya es salvo, entonces nosotros ya de manera natural también somos salvos. Que quede claro, sí tenemos acceso a esta resurrección, a esta salvación, pero son nuestros méritos los que hacen que la ganemos, el cumplimiento de esta ley. Y por si nos queda duda, esta ley de la que se habla sí es el decálogo, que se resume en el mandamiento del amor. Se menciona esto porque la ley a lo largo del tiempo fue distorsionada por los hombres. Se crearon nuevas leyes, las cuales eran humanas, las cuales eran injustas. Incluso se menciona que esas leyes llevaban la marca del pecado. Por eso es importante observar la perfección de la ley bajo el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entender que el amor lo puede todo, y cuando se habla del amor se habla de un amor genuino, no desvirtualizado como el que se vive hoy en día, hecho por interés del hombre. Un amor genuino, un amor de familia, de hermanos, sobrinos, amigos, abuelas, amigos, pareja, etc. Porque este amor puesto al servicio de los demás es cuando se rompen las barreras y se destruyen los prejuicios, y sobre todo con la gracia del Espíritu da fruto. Esto tiene su fundamento en las palabras de Cristo: se amarán los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento que deja a sus discípulos, que nos da, y ese amor de Cristo es tan grande que dio su vida por nosotros. Así de grande debe de ser el amor que tenemos hacia nuestros hermanos, porque de otra forma no se puede decir que se ame a Dios. Nos dice el apóstol San Juan: quien no ama a su hermano que ve, no puede decir que ama a Dios que no ve. Y el apóstol Santiago también nos recuerda los deberes que tenemos ante el hermano necesitado. Otra cosa que nos debe de quedar claro es que al hablar de amor también debemos de hablar de justicia. Creo yo que es aquí cuando se desvirtualiza el amor, porque hacemos un concepto propio de justicia y entonces hacemos un amor interesado. Nos dice el documento que amor y justicia no los podemos separarlos, porque al separarlos se distorsiona el concepto del amor. Una lucha que toda la iglesia debe de hacer, lucha de justicia contra las desigualdades, opresiones, pero sobre todo una lucha que se haga por amor. En resumen, tenemos que al pueblo de Dios de la nueva alianza, que es la iglesia, que opera y se mueve bajo el mandamiento del amor, bajo la acción del Espíritu que habita en cada corazón, en cada uno de los miembros, cuando por medio del bautismo nos volvemos templos del Espíritu Santo. Dicha iglesia es un pueblo que peregrina hacia el fin de los tiempos, hacia la resurrección de los muertos y la renovación de la creación. Una peregrinación que se hace hacia una plena libertad, y no confundamos esto con el destino que tiene cada uno de nosotros, donde se nos preguntará ¿qué hicimos con nuestra libertad? Y aquí también se aplica la justicia, porque se tomará en cuenta nuestro contexto. Entre más sabemos, más obligaciones tenemos. Finalmente, si seguimos la ley, el mandamiento del amor, ayudamos al prójimo a alcanzar su salvación, la cual es gozar de una exaltación mayor, diría una exaltación perfecta, de una auténtica libertad. Ver a Dios tal cual es. Y hasta aquí terminamos la lección, hermanos. Antes de nuestra oración final, pues yo sí quiero hacer un agradecimiento especial al Señor, porque si bien he subido lecciones, audios, después de no haberlas subido, es en esta lección, en la lección 42, donde retomo las actividades para el servicio de Dios. Y me pueden decir o preguntar por qué no agradecí antes, porque las lecciones que subí previamente a esta ya tenía escrito la reflexión. Es en esta lección, en la lección 42, donde pues gracias al Señor tengo el tiempo para servirle.
Y es por eso que hasta ahorita doy gracias a Dios de manera pública por esta cuestión. Y bueno, y gracias a ustedes también, porque de alguna manera son la motivación que tengo para continuar con esto. Pidamos al Señor por la Iglesia para que el mandamiento del amor esté siempre presente en todos sus miembros. Así como también vamos a pedir por nuestros gobernantes para que actúen siempre con justicia, una justicia que esté ligada al amor. Por nuestros sacerdotes para que el Espíritu les ayude a guiar a su rebaño en este sendero de amor y justicia. Por la salud de nuestros familiares, pidamos por los enfermos y su pronta recuperación, así que también pidamos por los que el día de hoy han de morir y parten a la casa celestial, para que Cristo nuestro Señor los asista en sus últimos momentos y no se pierdan. Pidamos por las almas del purgatorio, por las de sus familiares y por las más necesitadas. Hacemos un momento de silencio para cada una de sus necesidades. Todo esto lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él lleve todas estas peticiones al Padre, y lo hacemos por medio de la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También agradezcamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por su compañía, sus cuidados, y que nos enseñe a amar a Jesús como ella lo amó. También ponemos todas estas peticiones en manos de ella para que sea nuestra intercesora ante su Hijo, Cristo nuestro Señor, y sea Él quien se las lleve al Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz y sal, hasta luego.